Son las 2 de la madrugada y llevas mirando el techo 40 minutos. Mañana tienes que estar despierta a las 7 y ya sabes cómo va a ser el día. Cansada, de mal humor, con la cabeza espesa. Y lo peor es que esto no te pasa una vez al mes. Te pasa varias noches por semana y ya has probado casi de todo. Si esto te suena, quédate, porque hoy te traigo algo que casi nadie está contando en español todavía. 8 plantas que puedes cultivar en tu propio jardín o en una maceta en la terraza, con respaldo científico real detrás, que actúan sobre el sueño desde ángulos completamente distintos. No son somníferos. No te van a dejar groggy a la mañana siguiente como esas pastillas que igual ya conoces. Son plantas que ayudan a tu cuerpo a hacer lo que ya sabe hacer solo, pero que después de los 55 le cuesta cada vez más hacer sin ayuda. Conozco el caso de una mujer, la voy a llamar Isabel, 61 años, jubilada hace poco más de un año. Durante toda su vida laboral durmió bien, sin pensarlo demasiado, pero desde que se jubiló, algo cambió. Sin la rutina fija del trabajo, sin un horario que la obligara a acostarse y levantarse siempre a la misma hora, su cuerpo empezó a perder la referencia. Se acostaba cansada pero con la mente activa, tardaba más de una hora en dormirse, y se despertaba a las 4 de la madrugada sin ninguna razón aparente, incapaz de volver a conciliar el sueño. Probó melatonina en pastillas, le funcionó las primeras noches, y después dejó de notar diferencia. Fue su hija quien le sugirió empezar con infusiones de valeriana y melisa por la tarde, no solo justo antes de dormir, sino como parte de una rutina diaria mantenida durante varias semanas. En poco más de 10 días, Isabel volvía a dormir del tirón la mayoría de las noches. No cambió nada más en su vida, solo incorporó 2 plantas que ya crecían, sin que ella lo supiera, a pocos metros de su cocina. Y quiero decirte algo antes de empezar, porque me parece importante. Busqué específicamente cuánto contenido había en español sobre plantas para dormir, cultivadas en casa, y la diferencia con otros temas de salud es enorme. Casi no hay nada. Así que si tienes problemas de sueño, es muy probable que nadie te haya explicado todavía esta parte del jardín que tienes literalmente al alcance de la mano. Antes de entrar en la lista, una aclaración que no me quiero saltar. Si tu insomnio viene acompañado de ronquidos fuertes, pausas en la respiración mientras duermes, dolor en el pecho, o si lleva meses sin ninguna mejora a pesar de cuidar tus hábitos, eso hay que hablarlo con un médico, porque puede haber algo de fondo que ninguna infusión va a arreglar. Lo que vamos a ver hoy es para ese insomnio más común, el de la mente que no para, el que empeora con el estrés, el que hace que te cueste conciliar el sueño o que te despiertes a medianoche sin motivo aparente. Y aquí va el dato que quiero que te lleves de este video incluso si lo ves solo hasta la mitad. El sueño no se apaga como un interruptor. Se construye durante horas, con una cascada de hormonas que empieza por la tarde, y muchas de las plantas de las que vamos a hablar hoy actúan precisamente sobre esa cascada, no sobre el momento final de quedarte dormida. Por eso muchas veces no basta con tomar una infusión 10 minutos antes de acostarte. El efecto real se nota cuando conviertes alguna de estas plantas en un hábito de varias semanas. Quédate hasta el final, porque la planta número 8 es la menos conocida de todas en el mundo hispanohablante, y en varios estudios ha mostrado un efecto comparable al de algunos ansiolíticos suaves, sin la resaca mental del día siguiente. Si este contenido te resulta útil, este es un buen momento para suscribirte. Cada semana subo un video nuevo sobre plantas con base científica real, explicadas de forma sencilla, y suscribirte es la única manera de asegurarte que no te pierdes ninguno. Ahora sí, vamos con la primera. La primera planta es probablemente la más conocida de todas, y también la más mal utilizada, la valeriana. La raíz de esta planta contiene ácido valerénico y valepotriatos, compuestos que actúan sobre los receptores del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, el mismo sistema sobre el que actúan muchos medicamentos para dormir, pero de una forma mucho más suave. Varios estudios clínicos muestran que la valeriana reduce el tiempo que se tarda en quedarse dormido y mejora la calidad percibida del sueño, especialmente con un uso continuado de 2 a 4 semanas, no solo la noche puntual que más lo necesitas. Es una de las plantas medicinales más antiguas que se conocen,
Ya la usaban los griegos y los romanos, y durante la Segunda Guerra Mundial se empleaba en Inglaterra para calmar la ansiedad de la población durante los bombardeos. Así que su uso como calmante no es ninguna moda reciente. Se toma en infusión de raíz seca, una cucharadita por taza, dejando reposar 10 minutos, entre media hora y 1 hora antes de acostarte. Como planta de jardín es agradecida, le gusta el sol o la semisombra, tierra húmeda pero bien drenada. Y en verano produce unas flores blancas o rosadas con un aroma dulce que atraen mariposas. Aunque la raíz, que es la parte que se usa, tiene un olor mucho más fuerte y peculiar que sorprende a quien la huele por primera vez. La segunda planta seguramente ya la conoces, aunque no por este uso, la melisa, también llamada toronjil. Contiene ácido rosmarínico y otros compuestos con una acción calmante demostrada sobre el sistema nervioso, y en varios ensayos ha mostrado eficacia, sobre todo cuando se combina con valeriana, reduciendo la ansiedad leve, que tantas veces es la verdadera culpable de esas noches en las que la cabeza no para de dar vueltas. La ventaja de la melisa es que actúa de día también. Tomada en infusión durante la tarde, ayuda a bajar el nivel general de activación nerviosa, de forma que cuando llega la noche, el cuerpo ya no tiene que hacer tanto esfuerzo para relajarse. Se prepara igual que cualquier infusión, una cucharada de hoja fresca o una cucharadita de hoja seca por taza. Y como planta de jardín es de las más agradecidas que existen. Crece rápido, en semisombra o sol suave. Y solo tiene un problema, que se extiende con facilidad. Así que si no quieres que invada el resto del jardín, mejor cultivarla en maceta. Pero no te quedes solo con estas dos, porque la que viene ahora es la más clásica de todas, y también una de las más avaladas por la ciencia. La tercera es la manzanilla. Sé que suena a algo obvio, casi a remedio de la abuela, pero hay un motivo por el que sigue apareciendo en todos los estudios sobre sueño. Contiene apigenina, un flavonoide que se une a los mismos receptores cerebrales que las benzodiazepinas, aunque con un efecto mucho más suave y sin generar dependencia. Varios ensayos clínicos con personas mayores muestran una mejora medible en la calidad del sueño con el uso constante de manzanilla durante 2 a 4 semanas. La clave está justamente ahí, en la constancia. Una infusión de manzanilla puntual ayuda un poco, pero el efecto real se acumula con el uso diario, de forma parecida a cómo funciona un tratamiento más que cómo funciona una pastilla que se toma solo cuando hace falta. Se preparan las flores secas, una cucharada por taza, 3 o 4 minutos de reposo para que no se vuelva amarga. Como planta, la manzanilla es de las más fáciles que existen. Necesita pleno sol, tierra pobre, poco riego y se resiembra sola de un año para otro. Así que una vez que la tienes, prácticamente no tienes que volver a plantarla. Y además, sus pequeñas flores blancas y amarillas atraen abejas durante toda la primavera, así que cumple una función extra en cualquier huerto o jardín donde la tengas. Ahora viene una planta que seguramente ya cultivas por otro motivo completamente distinto, y que quizás no sabías que también servía para esto. La cuarta es la lavanda. La conoces por su aroma, por lo bonita que queda en cualquier jardín mediterráneo, pero su aceite esencial, rico en linalol y acetato de linalilo, tiene un efecto demostrado sobre el sistema nervioso que va mucho más allá de oler bien. Varios estudios en personas mayores con problemas de sueño muestran que simplemente inhalar aroma de lavanda antes de dormir, colocando unas flores secas en una bolsita cerca de la almohada, reduce el tiempo de conciliación del sueño y mejora la sensación de descanso al despertar. También se puede tomar en infusión, aunque en dosis más suaves que las demás plantas de esta lista, porque en exceso puede resultar estimulante en lugar de calmante, así que con media cucharadita de flor seca por taza es suficiente. Ya la mencioné en un video anterior por sus propiedades para el jardín, pero aquí tienes un motivo más para tenerla cerca de tu ventana. Tierra pobre, mucho sol, riego mínimo, y una vez establecida, apenas necesita cuidados. Pero eso no es todo. La siguiente planta es la que muchos herbolarios consideran la más efectiva de todas para la ansiedad que impide dormir, y probablemente no la conoces. La quinta es la pasiflora, también llamada flor de la pasión. Sus hojas y flores contienen flavonoides como la crisina y compuestos llamados armalinas en cantidades mínimas,
que en conjunto tienen un efecto ansiolítico suave bien documentado en estudios clínicos, comparado en algunos casos con benzodiazepinas de dosis baja, pero sin el mismo riesgo de dependencia ni la somnolencia residual del día siguiente. Es especialmente útil si tu problema no es tanto quedarte dormida, sino esa sensación de mente acelerada, de pensamientos que no paran justo cuando apagas la luz, ese run de preocupaciones del día que parece esperar precisamente al silencio de la noche para hacerse notar. Se toma en infusión de hoja seca, una cucharadita por taza, 30 minutos antes de acostarte. Como planta de jardín, la pasiflora es una trepadora espectacular. Sus flores son de una belleza casi extraterrestre, con esa corona de filamentos morados y blancos, y en climas suaves puede dar además una fruta comestible, el maracuyá, aunque las variedades ornamentales más resistentes al frío no siempre la producen. Necesita una estructura donde trepar, sol y riego regular en verano, y crece con tanta fuerza que en una sola temporada puede cubrir una valla entera, así que si tienes un rincón desnudo que quieres llenar de verde y de flor, esta es una excelente candidata, además de servirte para dormir mejor. La sexta planta es menos conocida en España que en América Latina, y merece mucha más atención de la que recibe, la amapola de California o Eschscholzia californica. A pesar del nombre, no tiene relación con el opio ni con sus efectos. Es una planta completamente distinta y legal en cualquier jardín. Contiene alcaloides como la californidina, con una acción sedante suave sobre el sistema nervioso, útil especialmente para esos despertares de madrugada de los que cuesta volver a dormirse. Se usa la planta entera, flor, hoja y tallo, secada y troceada, en infusión de una cucharadita por taza. Es además una de las plantas más agradecidas y vistosas que puedes tener en el jardín. Sus flores de color naranja intenso se abren con el sol y se cierran por la noche y en días nublados, casi como si llevaran su propio reloj biológico incorporado. Y se resiembra sola año tras año, con un mínimo de cuidados, tolerando suelos pobres y sequía una vez establecida. Ahora llegamos a una de las plantas más sorprendentes de la lista, porque seguramente la asocias con algo completamente distinto al sueño. La séptima es el lúpulo. Sí, la misma planta que se usa para hacer cerveza. Sus conos contienen ácidos amargos, entre ellos el ácido valerénico en pequeñas cantidades y compuestos con actividad sedante propia, y su eficacia mejora especialmente cuando se combina con valeriana. Una combinación que varios estudios han comparado favorablemente con algunos tratamientos farmacológicos suaves para el insomnio leve, con la ventaja añadida de que apenas produce efectos secundarios. La infusión se prepara con los conos secos, media cucharadita por taza, porque el sabor es intensamente amargo y una cantidad pequeña es suficiente. Si te resulta demasiado fuerte, puedes mezclarla con un poco de manzanilla para suavizarla sin perder el efecto. Como planta de jardín, el lúpulo es una trepadora vigorosa que puede cubrir una pérgola entera en una sola temporada, con hojas grandes de un verde muy decorativo, y sus característicos conos, esas piñas verdes y ligeras, son las que se cosechan a finales de verano, normalmente entre agosto y septiembre según la zona. Necesita una estructura fuerte donde trepar, sol y riego abundante, porque crece con una rapidez que sorprende a quien la planta por primera vez, llegando a crecer varios centímetros en un solo día durante su pico de crecimiento en primavera. Y llegamos a la última, la que te prometí al principio, la menos conocida de todas. La octava es la escutelaria, en concreto la especie Escutelaria lateriflora, a veces llamada casquete azul. Casi nadie la cultiva en jardines de habla hispana, y sin embargo en varios estudios clínicos ha mostrado un efecto ansiolítico y calmante comparable al de algunos ansiolíticos suaves, sin el efecto de resaca mental ni la sensación de embotamiento al día siguiente que sí producen muchos fármacos para dormir. Sus flavonoides, especialmente la baicalina y la escutelareína, actúan sobre los mismos receptores GABA de los que hablamos con la valeriana, pero por una vía distinta, lo que la convierte en un complemento excelente para combinar con las otras plantas de esta lista en vez de sustituirlas. Se usa la parte aérea, hoja y flor, seca, en infusión de una cucharadita por taza, dejando reposar 10 minutos. Como planta de jardín, tiene un punto a favor que pocas de esta lista comparten.
Tolera bien la sombra parcial, algo poco habitual entre las plantas medicinales, así que es perfecta para ese rincón del jardín donde el sol no llega directamente, pero donde sí quieres tener algo útil creciendo. Su semilla es algo más difícil de encontrar que la del resto de plantas de esta lista, pero cada vez hay más viveros especializados en plantas medicinales que la incluyen en su catálogo, y también se puede empezar de esqueje si conoces a alguien que ya la cultive, porque enraiza con relativa facilidad en agua antes de pasarla a tierra. Ahí tienes las 8, valeriana y manzanilla actuando directamente sobre los receptores que facilitan el sueño, melisa y pasiflora calmando la ansiedad que tantas veces es la verdadera causa del insomnio, lavanda actuando incluso solo con su aroma, amapola de California para esos despertares de madrugada, lúpulo como potenciador cuando se combina con valeriana, y escutelaria como la opción menos conocida pero quizás más completa de toda la lista. Un apunte importante antes de terminar. Estas plantas no son intercambiables entre sí ni hace falta tomarlas todas a la vez. Si tu problema es sobre todo conciliar el sueño, empieza por valeriana o manzanilla. Si es la mente acelerada la que te mantiene despierta, prueba con melisa o pasiflora. Y si lo que te pasa es que te despiertas de madrugada y no consigues volver a dormirte, la amapola de California suele ser la más efectiva de todas. Dales al menos 2 semanas de uso constante antes de decidir si funcionan para ti, porque como te comentaba al principio, el sueño se construye poco a poco, no se enciende de golpe. Y 3 pequeños hábitos que no cuestan nada y que multiplican el efecto de cualquiera de estas plantas. El primero, toma la infusión siempre a la misma hora, idealmente entre 30 y 60 minutos antes de acostarte, porque el cuerpo aprende rutinas, y repetir el mismo gesto cada noche envía una señal clara de que se acerca el momento de descansar, algo parecido a lo que le pasaba a Isabel cuando perdió la rutina fija del trabajo. El segundo, evita las pantallas, del móvil, de la televisión, en la última media hora antes de dormir, porque la luz azul interfiere directamente con la producción natural de melatonina, y ninguna planta puede compensar del todo ese efecto si la pantalla sigue encendida en tu mano. Y el tercero, mantén el dormitorio ligeramente fresco, entre 18 y 20 grados, porque la temperatura corporal tiene que bajar ligeramente para que el cuerpo entienda que es momento de dormir, y una habitación demasiado calurosa dificulta ese descenso por mucha valeriana que hayas tomado. Si quieres la lista completa con las cantidades exactas y los nombres científicos de cada planta para poder buscarlas sin confusión en el vivero o el herbolario, te la dejo en la descripción del video. Antes de irte, si este video te ha resultado útil, ya sabes, el botón de suscribirse está aquí abajo. No cuesta nada y me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo este tipo de contenido cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 8 plantas vas a probar primero? A mí la escutelaria es la que más me sorprendió cuando la descubrí, porque prácticamente nadie habla de ella en español, y me encantaría saber si tú también la conocías antes de hoy. La semana que viene seguimos descubriendo juntos qué hay escondido en tu jardín que puede ayudarte a sentirte mejor cada día, sin necesidad de nada complicado. Nos vemos entonces. Cuida bien tus plantas y descansa bien esta noche.